Amigos televidentes, ha llegado el momento del plato fuerte de este programa, como siempre especial, Irmie Salud. Les cuento que en nuestro país, República Dominicana, contamos solamente con 14 especialistas en nefrología pediátrica. Y este Instituto Regional Materno Infantil y Especialidades cuenta con uno, o con una más bien, de estos grandes especialistas de nuestro país. Nos place presentar la doctora Wilna de la Rosa con nosotros en la noche de hoy. Gracias, doctora, por acompañarnos. Un placer. Muchas gracias, Stephanie, por haberme invitado. Es un honor para mí estar conversando este día contigo. El honor es nuestro, sobre todo, doctora, porque vamos a enfocar temas de gran impacto en lo que es la medicina, específicamente en esta área que es la nefrología. Pero vamos a iniciar con una pequeña definición: nefrología pediátrica. Muchas veces creemos que solamente los adultos, las personas mayores, son capaces de padecer de patologías renales, pero eso es lo que vamos a aclarar en la noche de hoy, que no es así, y que vamos a estar bien atentos a cada una de las orientaciones que usted nos dará en esta noche. Nefrología pediátrica, doctora. Así es, mira, es un placer para mí estar conversando hoy con ustedes porque es un tema de suma importancia. Como te decía anteriormente, a veces el dominicano, el pueblo, dice, pero los niños se enferman de los riñones, qué raro. Bueno, pues el nefrólogo pediatra no es más que el especialista pediatra encargado de todas las enfermedades renales de las vías urinarias del niño, desde riñón, uréteres, vejiga, uretra. O sea, todas las patologías que intervengan con afectación a nivel renal es tratada por un nefrólogo pediatra. Conversando con usted tras bastidores, como decimos, me llamó muchísimo la atención un tema en particular, y es el de las infecciones urinarias. Señoras, señores, nosotros como padres quizás jamás podemos imaginarnos, ¿verdad, doctora?, lo que puede estar detrás de una infección urinaria, y es por donde vamos a continuar en este momento para que usted nos diga, doctora, primero, ¿por qué surgen las infecciones urinarias y cuáles son las consecuencias de una patología de esta naturaleza maltratada? Mira, Stephanie, por difícil que se nos ocurra pensar de que los niños tienen tanta afectación de vías urinarias, pero es el mal común nuestro de cada día. Entre el 8 y 10% de los niños, niñas o niños menores de 1 año pueden padecer de una infección de vías urinarias, por lo menos una vez en su vida. Dentro de estas, lo más frecuente es que niños menores de 3 meses puedan transcurrir de un 5 a un 8% de la población pueda padecer esta enfermedad. Y ya a partir de los 6 meses es más frecuente en las niñas. Recordando que la porción de la uretra de las niñas es mucho más corta que el de los niños. Por eso es más frecuente en el sexo femenino a partir del año de edad. Otra de las muy importante es la higiene en las niñas. Tú sabes que a veces se nos hace un poco difícil, luego de que las niñas empiezan a ir al baño sola, a higienizarse sola, explicarle el método de limpieza. Siempre es muy importante de que la madre esté atenta, o de que la persona que cuida al niño esté pendiente de la higiene de este. Al momento de higienizarse, de ir al baño, al momento de bañarla, con qué cuidado la higienizamos, al momento de tender la ropa interior, es muy importante. Siempre les recuerdo a los familiares en mi consulta de que la ropa interior debe de ser sacada al sol. ¿Por qué? Porque la humedad atrae hongos y atrae bacterias. Entonces, al estar encerrado, ya lo colocamos a la niña y todas esas bacterias pueden entonces transcurrir vía ascendente hacia los riñones. Una de las cosas más importantes es que nosotros tratamos de evaluar al paciente conforme a todo, no simplemente enfocándonos en lo que el paciente tiene en ese momento. ¿Por qué? Porque las infecciones de vías urinarias pueden transcurrir como cualquier proceso infeccioso, como un proceso de vías respiratorias. O sea, que se puede confundir. Se puede confundir la sintomatología, como un proceso gastrointestinal. Entonces, por eso es que siempre hay que realizar un examen de orina a nuestro niño cuando padece o tiene algún proceso
una fiebre, que llega a la emergencia con vómito, con irritabilidad, que no quiere comer, que se le han quitado las ganas de jugar, que el niño está muy tranquilito, que el niño está muy somnoliente. Siempre hay que sospechar de una infección del tracto urinario. En el caso, doctora, cuando de 1 año abajo, Sí. ¿cómo podemos nosotros identificar bien que es una infección urinaria, ya que el bebé quizá no habla, no se expresa? Claro. Por eso se hace un poquito difícil, por eso la madre acude al pediatra, acude a la emergencia por fiebre. La mayoría de las veces el niño presenta fiebre, el niño no quiere comer, el niño está irritable, el niño está somnoliento, toda la sintomatología que te dije anteriormente. Siempre sospechar de una infección del tracto urinario. Lo primero que el pediatra hace es realizar un hemograma para ver si tiene alguna alteración, algún proceso infeccioso bacteriano o viral, y nunca descartar la infección y por ende mandar a hacer un examen de orina, en el examen de orina entonces vamos a notificar de que ciertos parámetros vamos a encontrar positivos sugerente a una infección del tracto urinario. Ya en ese intervalo, entonces cuando identificamos en el examen de orina, entonces mandamos a hacer un urocultivo que es para el diagnóstico definitivo. Pero por eso te digo, es muy, muy frecuente y que la mayoría de los padres dicen, pero eso puede ser cualquier proceso viral. No, mire, su niño tiene gripe y se va para la casa y continúan las fiebres. Entonces, nunca descartarlo. Si persisten las fiebres, si el niño tiene vómitos, si no quiere comer, si está irritable, y a partir del año, entonces el niño nos va a dar manifestación de que le molesta al hacer pipí, de que el niño se agarra al orinar, se agacha, le duele el abdomen, le duele la espalda baja, el niño se queja de dolor al orinar y se queja de ardor al orinar, orina en gotas, orina poco. Otra cosa importante es de que yo siempre le digo a la madre, tienes que estar pendiente de la cantidad de pañales que cambias al día. O sea, si tú notabas que en el día transcurrían cada 3 horas, yo le cambio el pañal, pero doctora, mira, el niño dura más de 3 horas y no orina. Entonces es estar muy pendiente porque también puede ser que esté cursando con una infección del tracto urinario. ¿Cómo podemos entonces identificar, o más bien cómo usted define ese proceso en el que quizás no se detectó la infección a tiempo? Sí. Y el niño perduró con esa infección por mucho tiempo y entonces pasa a afectarle lo que son ya las vías renales? Eso es muy importante, Stephanie. Eso es sumamente importante. ¿Sabes por qué? Porque el mayor porcentaje de nuestros pacientes, niños que lamentablemente hoy están en una terapia sustitutiva renal, que así se llama la diálisis, fueron niños de que transcurrió una infección del tracto urinario y no se identificó a tiempo y no se trató a tiempo. Entonces ya cuando llega a nuestras manos, ya el paciente lamentablemente tal vez llega en un estadio muy avanzado de la enfermedad. ¿Cómo podemos identificar? ¿Qué puedo denotar? Bueno, el niño en ese transcurso presentó fiebre en varias ocasiones, que tal vez transcurrió con una fiebre de vía respiratoria superior, pero no le realizaron un examen de orina para identificarlo y cursó desapercibido. El niño va a una consulta, en la consulta del pediatra normal, no le toma la tensión arterial, pero llega un momento en el que el niño le da mucha cefalea y deciden llevarlo al médico. Cuando lo llevan al médico, el niño está hipertenso, tiene hipertensión arterial. Cuando le realizan un examen más profundo o le realizamos un simple examen de orina, el niño presenta proteinuria, hematuria, que son hallazgos ya a nivel de examen de orina que me dan a identificar de que tengo un problema a nivel renal en el glomérulo del riñón, que es la parte funcional de mi riñón y donde empieza entonces a tener alteración de la función del riñón. Entonces, todas estas patologías o sintomatología que me va presentando el paciente a la larga, si yo no doy un manejo a tiempo, entonces se convierte ya en una enfermedad renal crónica, lamentablemente. Esto es sumamente delicado y de verdad que tenemos que prestar atención. El Instituto Regional Materno Infantil Especialidades, doctora, tiene una fundación y precisamente a través de la misma se busca colaborar con pacientes renales, pero ya lo que tiene que ver con adultos. Entonces, pero muchas veces desconocemos, ni siquiera pudiéramos imaginarnos que un bebé, que un niño pudiera estar padeciendo de este tipo de problemas. Es precisamente por esto
que agradecemos profundamente su entrevista porque parte de la política institucional es la prevención. Y entendemos que con estas orientaciones vamos a despertar y a partir de ahora yo sé que madres, padres vamos a tener más cuidado, vamos a prestar más atención a una posible infección urinaria. Así es. Porque de verdad que es bastante delicado y ¿qué madre quiere que su hijo se enferme, verdad? Ninguna. Pero también, doctora, veo dentro de sus explicaciones que usted sin quererlo hace un llamado a los pediatras también, porque, o no sin quererlo, sino de manera inconsciente, con su propia explicación, porque entonces hay una gran responsabilidad, sobre todo en el área de emergencia, que es donde primero uno llega cuando se presentan estos síntomas, a que los médicos estén pendientes, ¿verdad?, de esto y que no descarten en ningún momento una posible infección urinaria. Así mismo es, como tú muy bien has dicho, no simplemente el llamado a la población, que es sumamente importante. Yo soy médico pro prevención, no médico pro enfermedad. Exacto. Es mejor prevenir que sanar. Así es. Entonces, el llamado también es para esos colegas que están en la emergencia, que es la primera cara del paciente. Nunca descartes una infección del tracto urinario porque simplemente tenga fiebre. Tienes fiebre, tienes roncus, es un proceso de vía respiratorio. No lo descartes, porque como ya te dije anteriormente, la sintomatología es muy parecida a cualquier otra enfermedad y sobre todo en los primeros años de la vida. Así que, claro, cuando identifiques la enfermedad, oportunamente refiere al paciente al especialista, porque ya le daremos entonces el seguimiento que el paciente necesita. El 60% de los pacientes que tienden a tener infecciones del tracto urinario que son recurrentes son pacientes con alteraciones anatómicas. Son pacientes que nacen con afectación anatómica y son niños que lamentablemente tienden a hacer infecciones tras infecciones y a veces infecciones que, como te dije, pasan desapercibidas y no son tratadas. Al final del camino el niño le conduce esto a cicatrices renales. Y en las cicatrices renales entonces empieza ya la disfunción del riñón. ¿Qué papel juega en todo esto la predisposición familiar? O sea, el hecho de, ¿cómo se dice, doctora? Cuando hay enfermedades que son congénitas, ¿verdad? Sí, claro. Que vienen por herencia familiar. Sí. En esta parte de lo renal, ¿hay predisposición, o sea, en los niños, independientemente de las infecciones urinarias? Sí, tenemos muchas enfermedades que son enfermedades hereditarias. O sea, te podría mencionar un sinnúmero de patologías que nosotros vemos que son enfermedades que cursan simplemente con hematuria, a veces hematurias que son macroscópicas, para que la población entienda, es sangre al orinar y proteinuria, que es la presencia de proteína en el examen de orina, que podemos evidenciarlo cuando el niño está orinando y dice, ay, pero ese niño orina con mucha espuma, es como una lavaza. Entonces no es normal que el niño orine con tanta espuma. Ojo a las madres y a los padres. Cuando su niño, usted debe de identificar cuando su niño va a orinar. Usted va y le cae atrás si el niño es un poquito más grande para evidenciar si su niño presenta en la orina sangrado, si presenta coágulos al orinar o si presenta una orina espumosa. La orina espumosa es significativo de que el paciente presenta proteinuria y la proteinuria al final es una falla renal. Entonces es muy importante de que tanto los padres, los cuidadores de los niños estén atentos a estos signos que el paciente puede presentar. Excelente, doctora. Anteriormente usted mencionó el tema de la hipertensión o más bien de la presión arterial. Esa es otra cosa que muchas veces decimos, bueno, pero a un niño no se, yo he oído muchísimas veces decir eso, a un niño no se le puede tomar la presión, un niño no necesita que se le tome la presión. Aclárenos ese punto también bien ampliamente, para que quede claro. Eso ya te comentaba. Claro que sí. La parte de renal, los riñones son los que controlan la parte de la tensión arterial. Hay un sistema a nivel renal, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es el cual regula el ciclo de la tensión arterial. Si en este ciclo se valora varias cosas. Uno es la parte hídrica del paciente. Los riñones controlan el mayor porcentaje de la parte hídrica de nuestro cuerpo. Son los que controlan
que cada parte de nuestro organismo tenga el control, tenga la homeostasis, que es el equilibrio necesario para nosotros poder en cada día estar activos en nuestra vida. Así como también la parte de los electrolitos, el sodio, intercambio de sodio, de potasio, todo eso que son esenciales para nuestras células para poder vivir. ¿Qué sucede? Que el riñón, cuando tiene alguna alteración, va perdiendo las funciones, y dentro de esas funciones es el control hídrico, es el control hidrosalino, es el control de la tensión arterial. Entonces, por eso muchos de nuestros pacientes nos dicen: doctora, pero al niño nunca le tomaron la presión. Al niño, o sea, y yo no sabía ni siquiera que al niño se le tomaba presión, y los niños tienen presión. O sea, claro que sí, el niño puede sufrir de hipertensión arterial, que es la tensión arterial elevada, desde muy temprana edad. ¿Es correcto que yo exija a mi pediatra, por ejemplo, si no es su práctica, que le tome la presión arterial, independientemente de que no muestre ningún síntoma de nada? Yo voy y exijo porque les reitero, he escuchado a personas decir, Sí. incluso a médicos, gracias a Dios y afortunadamente que en esta institución no es el caso, porque sabemos que ustedes como especialistas de la clínica toman todas las medidas de prevención. Por eso es importante que las madres y los padres se empoderen, los tutores, que a la hora de llevar a sus niños al pediatra, pues ellos se sientan con toda la potestad, ¿verdad?, de exigir que a su hijo se le tome la presión, se le midan los niveles de presión. Estefanía, estamos viviendo un mundo moderno, un mundo de mucha modernidad, donde la modernidad también debe de abarcarnos a nosotros los médicos. Un mundo de información, un mundo de redes, donde los padres nos llegan con preguntas que nosotros decimos: wow, ¿y de dónde la sacaste? Entonces siempre hay que estar bien informado. Y es como tú dices, o sea, todo padre, madre, tutor, siéntete en la libertad de exigirle a tu médico, de pedirle a tu doctor: tómame la tensión arterial a mi niño. Es muy importante porque puedo diagnosticar a tiempo cualquier patología antes de que sea algo renal, algo crónico, de que ya no haya mayor solución que un trasplante renal. En los niños, ¿cuáles son los niveles adecuados? Los niveles dependen de la edad del paciente. O sea, tenemos desde pequeñitos, desde recién nacido, que la tensión arterial va a variar entre 40 milímetros de mercurio, la diastólica. Tenemos dos tensiones arteriales, una que es la tensión sistólica y una que es la tensión diastólica. La tensión diastólica en los recién nacidos y lactantes menores va desde 40 a 50 y la sistólica desde 70 a 80. Así va variando dependiendo de la etapa en la que el paciente esté. Si es un lactante mayor, si es un infante, si es un niño, si es un adolescente. Ya para la adolescencia, entonces la tensión arterial normal, ya la Organización Mundial de la Salud la ha designado entre 80 milímetros de mercurio la diastólica y 120 milímetros de mercurio la sistólica. Entiendo. Todo va a depender de la edad del paciente. La tensión arterial se toma con un manguito, que así se le llama al objeto con el que tomamos la tensión arterial, una parte de esta, que es el esfigmomanómetro, dependiendo de la edad del paciente. Entonces, cada manguito va a depender de la contextura física de mi paciente, y ahí yo voy a identificar si el paciente está por encima de los niveles óptimos que debe de tener. Perfecto. Doctora, en esta entrevista, y prácticamente en ninguna, hay un tema que no podemos obviar, porque aunque no querramos, siempre como que está relacionado a las patologías, a las enfermedades, a los problemas de salud. Pero yo les voy a exhortar, amigos televidentes, que no se muevan, porque luego de la pausa seguiremos con la doctora Wilna de la Rosa, especialista en nefrología pediátrica, para tratar con ella este último punto, que será, no digo que el más importante, pero que también tiene una importancia vital y que es bueno que todos conozcamos, porque a veces puede ser el más importante y resulta que suele pasar desapercibido. Así es que no se muevan, tras la pausa continuamos con más de esta interesante entrevista.